Y mire usted, ya tenemos nuestra tercera conversación, que como usted sabe, nuestro colaborador, el maestro Rodolfo Guerrero Martínez, pues nos ha acompañado no solo durante el 2023, sino desde prácticamente el nacimiento en directo de este programa. Ya hablamos de 4 años, un poco más por supuesto, y qué mejor que el día de hoy pues venga a cerrar sus participaciones del 2023 y a platicar con nuestra audiencia. Primero que nada, maestro Rodolfo, mi estimado Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi estimado Julio, es un placer estar aquí en directo y es cierto, avanza muy rápido el tiempo, aparentemente diríamos algunos otros que no, pero sí, es la verdad y me llena de júbilo. Me llena de júbilo que pasemos tanto tiempo participando en un programa con una labor encomiable, que empodera a la ciudadanía, que acerca al ciudadano para que haga latente pues todo lo que hace falta, ¿verdad? En sus municipalidades, en sus áreas, en sus colonias. Muy importante, mi querido Julio. Honrado de estar aquí en directo. Hacia adelante, estaré presente siempre que me convoquen. Gracias por esa actitud que tienes de colaborar con las causas justas que efectivamente intentamos enarbolar en este programa. ¿Y cuál es el tema que el día de hoy nos has preparado? Querido Julio, es importante recalcar algo que recién hemos tratado también en señal informativa hace algunos días, en esta misma semana, que es la inteligencia artificial aplicada en el ámbito educativo y profesional y educativo. En ese marco de ideas es importante decirle al gentil auditorio, a quienes nos vean también desde las redes sociales digitales, que la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y que más allá de pensar que es una amenaza, debe ser vista como una herramienta que facilita procesos, querido Julio. Sí, claro, tanto en la educación, tanto en las empresas, y que muchos le tienen miedo, eso sí, Sí. ¿Por qué? Número uno, porque ven que puede haber un desplazamiento de personas en el mercado laboral, pero también luego por las películas de ciencia ficción que luego hemos visto en el que hay inteligencias artificiales que luego se apoderan del planeta, pues también hay quienes traen este tipo de temores. Claro, no, y mira, es importante también poner en relieve cómo las universidades se han acercado a esto desde hace muchos años atrás. Recordemos, por ejemplo, que la primera universidad en el mundo bajo una modalidad totalmente virtual es la Universidad Abierta de Cataluña, que hace poco, por cierto, coincidimos con ellos a través de su representante en México en el evento que hizo la Universidad Virtual de Guanajuato la semana pasada, precisamente el pasado jueves, en el Teatro Juárez. Un gran saludo a su señor rector Ricardo Narváez y por supuesto en ese marco se hizo remembranza. Nosotros fuimos la primera universidad, pero sobre todo esto qué significa, más allá de que algunas personas piensen del ego, de que fuimos los primeros. No, es justamente que desde hace tiempo ya ha existido ese exhorto a replantear la pedagogía. La pedagogía sigue siendo, pues en estricto sentido, algo que propicia que el estudiante se enamore de ese algo que está estudiando, pero sobre todo que se haga de la mejor forma posible para apropiarnos de esos conocimientos que están hoy no solamente en libros, sino también en páginas web y en muchos otros sitios digitales, plataformas y redes sociales digitales. Por cierto, en ese entendido, pues desde hace tiempo se ha visto cómo ha existido ese involucramiento de las autoridades académicas en diferentes partes del mundo. Estamos mencionando a Cataluña, pero también mencionemos el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, nuestra alma mater de muchos, y también de la UNAM. Entonces, eso de que nos llegó por sorpresa tampoco es así. Tampoco es así por una parte. La otra que sí es cierto es que, sin lugar a dudas, en este 2023 da un giro de 180 grados todo el progreso que ha dado los instrumentos de inteligencia artificial generativa a través de chatbots, que se basan en esto, para que justamente se dé todo un esbozo de algo que tú quieras desarrollar en el ámbito profesional. Veas en el caso de los abogados, cuerpos que pueden servir para futuras demandas, amparos, etcétera. O para el caso de los contadores, para hacer una suerte de declaraciones, informes, etcétera. Pero eso sí,
entendiendo bien que hoy estamos entonces en un proceso de un antes y un después, en donde anteriormente a la búsqueda de información y en este momento estamos ante las instrucciones, o lo que se denomina en inglés como prompts. Muy interesante, ante un mundo de ChatGPT, de OpenAI, por ejemplo. Muy importante, vamos a la pausa y ahorita seguimos platicando de este tema con el maestro en Derecho, Rodolfo Guerrero Martínez, el abogado cibernético. Estás viendo En Directo. Gracias, y platicamos sobre inteligencia artificial con el maestro en Derecho, Rodolfo Guerrero Martínez, abogado, por supuesto, especializado en estos temas de vanguardia tecnológica. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a nuestra audiencia respecto al uso, por ejemplo, de los chatbots, que son estas aplicaciones, estos software en los cuales usted conversa con un robot que le responde preguntas, le aporta información que usted le solicita, etcétera? Sí, es bien importante saber el uso adecuado de estos chatbots basados en inteligencia artificial generativa, o también denominado lenguaje grande, ¿verdad? Ese cúmulo de datos etiquetados, no etiquetados, que nos sirven para llegar a concretar una tarea, o por lo menos llevar un camino adecuado. Tenemos muchos casos. A ver, tenemos chatbots hoy por parte de Google, por parte de Microsoft, por parte de algunas otras, vamos a decir, puntos de innovación, ¿verdad?, de desarrollo, como por ejemplo hay uno que yo he exhortado mucho en cursos recientes que yo he impartido ante contadores públicos y abogados. Hay una herramienta muy interesante que se llama Merlin. Merlin es una suerte de compilación afortunada de muchos servicios que hoy es, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI o Cloud, que nada más es Claude en Estados Unidos, y también algunos otros sistemas que hoy podríamos catalogar de paga, como es el caso de ChatGPT Plus, ¿verdad? O la versión 4.0. Pero también, por ejemplo, en Bard de Google podemos encontrar muchas cosas interesantes. Ahora, ¿cómo hacemos estas instrucciones? Tenga en cuenta lo siguiente: entre más específicos seamos, mejores serán las respuestas que obtendremos. En ese sentido, si yo coloco en el chatbot de inteligencia artificial generativa, actúa como experto en derecho y en tecnologías de la información y comunicación y elabora una estrategia para transformación digital en Guadalajara, va a darme una noción general de cómo podríamos entender una serie de 6 puntos, por ejemplo, para llevar a cabo ese plan de transformación digital. Podrán decir muchos, esto es muy general, Rodolfo. Realmente nada más es una orientación, claro, pero a ver, te está dando puntos que si yo soy más específico, eso va a darme algo que va a servir para ese esbozo que yo he solicitado en un principio y poder llegar a algo mucho más robusto y más formal. El punto aquí es, y quiero ser muy enfático en esto, no exentarnos de nuestra labor de conocer, no, sino el utilizar esta herramienta para propiciar el aumento de nuestro conocimiento, porque muchos dirían, genial, bueno, vamos a disfrutar la vida y voy a permitir que el chatbot haga mi tarea. No, yo le digo a los jóvenes, no es para eso. Hoy el proceso dialéctico ha cambiado, querido Julio. Si bien antes, y se seguirá haciendo, es persona a persona, como en este caso está haciendo una conversación contigo y mi persona, no menos cierto es que puede hoy desarrollarse una suerte de conversación con el sistema de inteligencia artificial. Mi amigo artificial inteligente. Muy interesante. Hago una serie de preguntas y estoy haciendo un proceso dialéctico porque también hay que investigar, hay que leer y hay que escribir y hay que exponer nuestras ideas. Porque si no, nunca vamos a comprender. Y entonces sí es una involución la que tendrá la sociedad si nada más dejo que un sistema aparentemente inteligente, que está emulando la inteligencia natural de nosotros como seres humanos, pues bueno, llegue a hacer nuestras tareas. Bonita cosa. No, ese no es el sentido. Entonces, instrucciones: actuar, escribir, redactar, elaborar, son verbos, ¿correcto? Entonces enfatizamos hacia qué se debe dirigir esa suerte de bot personalizado. Por ejemplo, ChatGPT de OpenAI puede elaborar pequeños ChatGPTs o GPTs para materias concretas.
Por ejemplo, contables, fiscales, laborales, penales, de salud. Pero entonces existe esa directriz que siempre tendrá que tener la supervisión humana. Por eso en materia de justicia no se puede implementar nada más porque yo diga, pues vamos a optimizar procesos. Sí, pero no ante labores sensibles. Es una suerte de facilitar trámites, pero no para determinar si una persona es culpable o no. O peor aún, sistemas que hoy suponen bajo identificación biométrica que tú ya eres responsable de algo sin tener pruebas. Y solamente se tomó esa determinación porque el sistema se supone que es inteligente y hay que creerle. Pero entonces, ¿qué tipo de irresponsabilidad estamos cometiendo? Por eso se han tratado muchos casos, por ejemplo en Estados Unidos, uno muy renombrado de Nueva Jersey versus Francisco Arteaga, en donde se dio un claro ejemplo de discriminación algorítmica por razón de color de piel de la persona. Y eso me lleva a la parte regulatoria que estoy seguro me preguntabas en este momento. Sí, efectivamente. Tengo entendido que en el Senado de la República se está discutiendo ya una ley sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y no sé cómo van, no sé qué aspectos están queriendo incorporar, pero ¿cuál es ahí tu análisis? Bien importante toda esta serie de propuestas, de iniciativas con proyecto presentadas en este año. Sin embargo, yo apelo mucho a que se haya hecho el mejor de los trabajos en cada una y que no caiga bajo ninguna circunstancia en una suerte de... Bueno, más bien no en una suerte, en un caso desafortunado de marketing político. Ojalá que no. Fueron fácil entre unas 4 a 5 de iniciativas con proyectos diferentes en el transcurso de este 2023. Algunas combinadas con otros grandes temas de valor como la ciberseguridad o los neuroderechos. Sin embargo, permíteme irme a la premisa mayor, querido Julio. Sí. No hay que olvidar que el pasado viernes, 8 de diciembre, se llevó a cabo un hecho histórico en la, vamos a decir, historia contemporánea de la humanidad. La aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial en la Unión Europea. Sin embargo, todavía no existe un reglamento y sin embargo también se establecerá la entrada en vigor de dicha normativa aprobada el pasado 8 de diciembre hasta el año 2026. Me deja mucho que desear todo esto. Digo, al final las cosas siempre son perfectibles, nunca perfectas, pero ante el progreso enorme que está existiendo por parte de la industria en inteligencia artificial, nada más recordemos, y esto es importante para dato general del auditorio, el despido y la reincorporación posterior del CEO de OpenAI, Sam Altman. ¿Qué nos dice eso? Bueno, algunos refieren, curiosamente, que él tocó ya lo que es unas pinceladas a lo que es la superinteligencia artificial. Eso declara un antes y un después en la historia de la humanidad, querido Julio. Ya de por sí la inteligencia artificial por sí misma, desde que yacía ese término pronunciado en el 56 por grandes referentes como John McCarthy, pues ese tipo de cuestiones son las que hay que enfatizar y en las cuales México tendría que tomar una suerte de directrices y principios generales para tener una verdadera iniciativa con proyecto. Es importante mencionar que una de las últimas que se presentaron en este año ante el Senado de la República, si no me equivoco, es promovida por el excomisionado de Transparencia Javier Martínez Cruz, intitulada Ley de Gobierno Digital e Inteligencia Artificial. Veamos qué ocurre en el 2024 y espero que sí se lleve a cabo este pronunciamiento porque es muy valioso. Muchas gracias, Rodolfo, que tengas unas felices fiestas. Gracias a todos, al director de este Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, a todos los que hacen posible En Directo. Estamos aquí contentos y felices de participar para el 2024. Lo mejor para estas fiestas. Muchas gracias, vamos a la pausa. Estás viendo En Directo.